Listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a nuestra mesa redonda del día de hoy de la asociación sobre los criterios para establecer el engaño, las perspectivas desde la competencia, la propiedad intelectual, el consumo y la publicidad. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Montoya, socia de Jekyll Montoya, la doctora María José Lamus, directora de propiedad intelectual en Lloreda Camacho, el doctor Juan Carlos Villalba, presidente del ICODECO, y el doctor Emilio García, socio en EGR Abogados, quien será quien nos esté moderando el panel. Bienvenidos a todos y le doy la palabra al doctor Emilio García. Muchas gracias, Claudia. Un saludo de buenas noches a todos quienes están conectados en este panel. Esperamos que el nivel de inscritos siga conectándose. Tenemos más de 110 personas inscritas, entonces pues para nosotros es un orgullo haber organizado este panel y haber generado, digamos, esta inquietud en torno a las reflexiones sobre el engaño. Un poco la introducción que quisiera dar es que el engaño no es ajeno a los sistemas jurídicos desde diferentes perspectivas. A manera de ejemplo, el derecho penal se ocupa de tipificar un delito en el que el error y la utilización de medios artificiosos o engañosos se constituyen un delito, como en el artículo 246 del Código Penal, a propósito de el delito de estafa. Y la doctrina penal pues ha desarrollado toda una teorización y la jurisprudencia alrededor del engaño, de la idoneidad del engaño, la manera determinante en que la persona se engaña o no, tomando parámetros, por ejemplo, como la mediana inteligencia, la eficacia o la diligencia de la persona, y obviamente conceptualizando al error, ¿sí? Como un juicio o equivocado sobre algo o un conocimiento falso de una cosa. El derecho privado tampoco es ajeno al desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial del error como vicio del consentimiento, y para ello pues los artículos 1510 y 1511 del Código Civil pues desarrollan el error de hecho que vicia el consentimiento y los elementos también que configuran ese error de hecho. Hoy queremos desarrollar el engaño desde la perspectiva de tres disciplinas que conforman el derecho de los mercados: el Estatuto de Protección al Consumidor, la Ley 1480 del 2009, que define en el artículo 15 la publicidad engañosa como aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente. De manera que, miren que utilizan verbos rectores similares a los que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la ley penal, que induzcan o puedan inducir a error, engaño o confusión. Y también aquí pues hay un desarrollo jurisprudencial bastante importante que esperamos hoy desarrollar a través de los criterios que utiliza la Superintendencia de Industria y Comercio y también los jueces para determinar cuándo un consumidor puede engañarse. La ley 256 del 96 de competencia desleal también desarrolla en el artículo 11 como conducta desleal el engaño, y lo hace también a través de, si me permiten la palabra, los mismos verbos rectores en función de los cuales, cuando una conducta tiene por objeto como efecto inducir al público en error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, se presume también desleal y tipifica en la norma presunciones establecidas alrededor de cuando un engaño o un error se puede acreditar, de manera que es interesante también revisar cómo las decisiones en materia de competencia desleal han fijado este conjunto de criterios para establecer cuándo la conducta desleal se configura. Además, a mi parecer, yo creo que muchas decisiones de competencia desleal han complementado el vacío que tiene Colombia en cuanto a no tener un estatuto autónomo que regule la publicidad, y me refiero desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de la autorregulación publicitaria, que es el esquema que tenemos en Colombia. De manera que creo que las decisiones en competencia desleal han contribuido a fijar elementos, digamos, bastante importantes en relación con la delimitación de la conducta que hoy vamos a tratar.
Y esas características descollantes del engaño, pues vamos a desarrollarlas a través de la exposición de nuestros invitados. Finalmente, la propiedad industrial, desde el Convenio de París, desde el artículo 6 quinties del Convenio de París, también ha desarrollado desde el punto de vista registral en las marcas que haya una causal de irregistrabilidad referida, a prohibir las marcas que sean capaces de engañar al público. Y obviamente esa prohibición que viene del Convenio de París se desarrolla en la decisión andina 486 del 2000, que establece en el literal I del artículo 135 que no podrán registrarse como marcas pues los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, características, cualidades o aptitudes de los productos o servicios de que se trata. De manera que miren que tenemos también aquí en un diálogo de fuentes muy interesante en el derecho de los mercados, la regulación de la conducta del engaño. Digamos, con esta aproximación vamos a tener tres perspectivas de estas disciplinas del derecho de los mercados para desarrollar estos criterios. La doctora Claudia Montoya nos va a explicar los elementos que configuran el engaño desde el punto de vista de la ley de competencia desleal y los criterios jurisprudenciales que la han desarrollado. El doctor Juan Carlos Villalba, desde el punto de vista del Estatuto de Protección al Consumidor y las acciones administrativas y jurisdiccionales en torno a este tipo de conductas. La doctora María José Lamos en propiedad industrial, pero también queremos aprovechar a la doctora María José porque también fue en oportunidad delegada de protección al consumidor y directora de asuntos de acciones administrativas en defensa de protección al consumidor. Luego queríamos también privilegiarnos de las opiniones. La forma en que vamos a desarrollar el panel va a ser una exposición de cada uno de ellos durante 8 a 10 minutos y después vamos a desarrollar algunos aspectos de las exposiciones que yo como moderador les pondré de presente para que cada uno de ellos nos dé las opiniones. Vamos a tener al final de la exposición unas preguntas abiertas al auditorio para que las puedan formular a el expositor o al panelista que ustedes consideren puede absolverles la inquietud que ustedes tengan al respecto. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Montoya, quien nos va a referir algunos aspectos característicos del engaño en la ley 257 del 96 y el desarrollo jurisprudencial. Muy bienvenida, doctora Claudia, gracias por aceptar esta invitación, es un gusto tenerla. Y bueno, sabemos que ha escrito junto con su socio Jorge Jekyll algunos artículos referidos al tema y estamos muy abiertos a generar discusiones al respecto sobre criterios que usted nos va a referir. Entonces, Bueno, tiene la palabra, doctora Claudia. muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, gracias a quienes están en este momento compartiendo el panel, pues que son unos profesionales y colegas a quienes respeto y admiro, y bueno, a todos los que se conectaron por entrar a pues, oír estas historias de parte nuestra que ojalá pues, nos enriquezcan a todos. Desde la perspectiva de la competencia desleal, que es el tema que me corresponde, yo quiero partir señalando que el engaño es el efecto que la comunicación genera, por lo cual el engaño es uno solo y lo que hacen las normas es prever casos o supuestos casos de engaño y las consecuencias. Pero la noción de engaño y su alcance es el mismo sin que se requieran regulaciones especiales o modificaciones para evaluar y eventualmente sancionar o condenar mensajes que se transmitan utilizando bien sea medios nuevos o medios no tradicionales. Esta sería como una primera idea desde la perspectiva de competencia desleal. Una segunda idea es que la ley de competencia desleal no condena las afirmaciones que no sean ciertas, sino las que pueden ser engañosas. Y esto es supremamente importante. Se puede leer muy fácilmente en el artículo 11 de la ley 256, que dice que se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar sean susceptibles de inducir a robo. Entonces,
se introducen elementos que son muy importantes como la verificación de las circunstancias y el tema de la susceptibilidad de inducir error a las personas a las que se dirige. Y al ser una presunción legal, pues el anunciante tiene la posibilidad de probar que las afirmaciones son ciertas, y al ser ciertas pues no engañan, lo cual es lo más sencillo, pero lo que es más importante es que puede probar que las afirmaciones que contienen un mensaje publicitario que no son verdaderas, esas afirmaciones no son capaces de inducir error a sus destinatarios. Y la no exigencia de veracidad en las afirmaciones es ratificada además por el artículo 259 de la Dirección 486 y el artículo 10 del Convenio de París. Y esto también es muy importante porque nuestro sistema de competencia desleal está apalancado en el Convenio de París. Lo que sucede en la ley de competencia desleal, como decía al principio, el engaño es el mismo, entonces también sucede en el Estatuto del Consumidor, sobre lo cual no voy a ir a profundidad, pero simplemente quería hacer referencia que el Estatuto del Consumidor, para poder hacer como una comparación, define publicidad engañosa como aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o que sea insuficiente, pero añade el Estatuto que sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir error, engaño o confusión. Así pues que la publicidad engañosa no exige que aquello que se comunique sea veraz o que sea preciso, idóneo, que sí son características fundamentales de la información en contraste con la publicidad, sino que reprime el mensaje que sea susceptible de inducir error o engaño. Y de hecho, para concluir, pues quisiera explicar que existen muchos anuncios, es decir, mucha publicidad que comparte información sobre el producto y que es veraz y cierta, pero a pesar de ello, de cumplir con esos requisitos que son de información, puede resultar en una pieza publicitaria engañosa, pero de igual manera existen mensajes que sin cumplir con esos elementos, es decir, que sin referirse pues a atributos objetivos y por lo mismo, al no ser comprobables, no engañan al consumidor. Por lo cual, no todo lo que se diga engaña, y es simplemente lo que realmente para la competencia desleal importa, es que sea susceptible de inducir error al consumidor. Excelente. Ahorita hablamos un poco, doctora Claudia, si le parece, sobre los criterios que algunas decisiones pudieran haber fijado en relación con la delimitación de la conducta de engaño en la ley de competencia desleal, pero creo que esta primera aproximación, digamos, es bastante importante desde la perspectiva que lo ha señalado. Quisiera escuchar al doctor Juan Carlos Villalba en relación a el engaño desde el punto de vista del Estatuto de Protección al Consumidor y cuáles son esos elementos o criterios, y si comparte aquella posición que expresa la doctora Claudia Montoya en función de que uno es el deber de información a los consumidores y otro la regulación propiamente dicha de la publicidad engañosa. ¿Cuál es su criterio al respecto? Gracias, doctor Emilio. Buenas noches. Un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, a ACDC, a los organizadores de este panel, a todas las personas que asisten y a digamos, las personas que comparten panel conmigo, la doctora Claudia, la doctora María José, el doctor Emilio, porque pues me honra tener, digamos, y compartir con personas de tan altas calidades académicas y juristas de tal calidad en estos temas y entre otros. Entonces, pues bueno, no sé si me permiten rápidamente compartir una presentación para hacer algo gráfico. No sé si se está viendo. Sí la estamos viendo, doctor Villalba. Bueno, listo. Entonces, vamos rápidamente a mirar el engaño desde la perspectiva del derecho del consumo. Partíamos, como decía la doctora Claudia, ¿cierto? De una definición del Estatuto del Consumidor y una noción pues que en derecho del consumo se vuelve importantísima, y es la de la publicidad engañosa. Nos vamos a centrar, de todos modos, a pesar de que el engaño puede tener otras aristas en derecho del consumo, en la publicidad y en la publicidad engañosa, que es en la que específicamente, digamos, puede tener una mayor, digamos, trascendencia, ¿cierto?
Si miramos la definición, nos dice que esa es la que no corresponde a la realidad o sea insuficiente, de manera que puede inducir a error, engaño o confusión. Ahí nos encontramos, ¿cierto? Error, engaño o confusión como 3 criterios, ¿no? Es decir, habría que mirar si genéricamente la noción de engaño incluye un engaño literal, ¿cierto? Digamos, algo que no corresponde a la realidad, o ya digamos, una percepción diferente que pueda tener el consumidor, ¿cierto? En su entendimiento, en su comprensión de un mensaje publicitario, como puede ser que definitivamente entre en una confusión y no sepa realmente. Una cosa es que se vea engañado y tenga una certeza de golpe acerca de las características de un bien o un servicio que realmente no lo son, porque fue inducido de esa manera, lo cual nos podría llevar a un error inducido y en ese sentido, pues, podría coincidir un poco la conducta, pero la confusión tiene que ver ya con un momento en que el consumidor de todos modos tiene una disyuntiva en si un producto o un servicio tiene tales características o no las tiene, ¿no? Entonces, digamos que podría expresarse de esa manera. Y nos dice la doctrina que la publicidad engañosa y el engaño puede ser, ¿cierto? Puede darse por acción o por omisión, ¿no? Es decir, tal vez por insuficiencia o más bien por aseveraciones que son falsas dentro de los mensajes publicitarios, ¿no? Si miramos la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unos criterios y no vamos a ser exhaustivos porque definitivamente el tiempo no lo da y tendremos que comentar algunas, digamos que algunos aspectos más puntuales que queremos debatir aquí con los panelistas que comparten este auditorio y pues nos hablan, ¿cierto?, de omitir información necesaria, que es una de las más frecuentes, ¿cierto? Trasladar costos del incentivo al consumidor, ¿cierto? Muchas veces cuando, por ejemplo, una persona le dicen pague 1 y lleve 2 y realmente está pagando 1,5, a veces inclusive 2 productos. Ha habido muchos casos de esa naturaleza investigados y sancionados, ¿cierto? Fíjense que allí se pueden manifestar las diferentes formas de engaño y está decantado en la circular única, ¿no? O como cuando se disminuye la cantidad o calidad del producto o servicio o se incrementa su precio, ¿no? Una práctica que inclusive desde pandemia pudo verse un poco más, de pronto, digamos, es reducir la cantidad de productos, ¿cierto? O inclusive en algunos asuntos promocionales, hemos visto, ¿cierto? En paquetes promocionales, pues, al producto que está en promoción, reducirle la cantidad sin hacérselo saber al consumidor. El problema no está en reducir la cantidad, el problema está en una cuestión de la información y la percepción que tenga el consumidor. La información sobre restricciones, excepciones, ¿cierto? Para la adquisición de un producto que no se incluye en la propaganda comercial, ¿no? Entonces, claro, cuando hay limitaciones, excepciones, y ahorita lo vamos a ver un poquito con el tema de la suficiencia en publicidad, es decir, cuando las restricciones no se le informan al consumidor y este tiene una mala comprensión de la publicidad y luego no puede acceder al bien o servicio promocionado como se debiera o a la promoción comercial, ¿no? Cuando no tiene similar notoriedad, básicamente es cierto, cuando por ejemplo en televentas o telemarketing o por redes sociales me ofrecen algo y posteriormente cuando me llega, realmente es un producto de unas características diferentes a las que pudimos ver. Cuando son remodelados, con deficiencias, remanufacturados o próximos a venderse y esto no se le informa al consumidor o no se precisa en la publicidad, ¿no? Y tiene que ver con que se precise bien en la publicidad o cuando hay incentivos y posteriormente acceder al incentivo que tiene el consumidor está supeditado a una serie de requisitos que no se le informaron definitivamente. En síntesis, es el premio o el incentivo que luego no se puede adquirir porque definitivamente hay una cantidad de limitaciones para poder acceder al mismo que no fueron informadas al consumidor. Volvemos a lo mismo y al ligamen entre publicidad e información, ¿no? Tomando algunas afirmaciones que ha hecho el doctor Jekyll hace tiempo y que hemos seguido, ¿cierto? Pueden ser engaños porque, digamos, hay mensajes literalmente falsos, ¿cierto? Sobre propiedades o características de un producto o servicio que no son ciertas o que son ciertos o engañosos, tal vez como lo sugería la doctora Claudia, ¿no? Por ejemplo, en publicidad comparativa a veces puede haber veracidad, pero insuficiencia o una indebida comparación, por ejemplo,
de extremos que no son análogos en publicidad comparativa. Entonces, el tema, digamos, del engaño, vamos a verlo rápidamente, que se puede ligar evidentemente a la percepción que tenga el consumidor y a la forma en que se transmita el mensaje. Tiene que ver incluso con las diferentes formas en que se le pueden transmitir a un consumidor los mensajes e inclusive con el tema de la suficiencia, ¿no? ¿La suficiencia de qué? La suficiencia de la información en la publicidad, ¿no? Y la pregunta que surge muchas veces es si esta frasecita aplica en condiciones y restricciones, es definitivamente el caballito de batalla para no informar debidamente al consumidor. Y bueno, sabemos de tiempo atrás que no, que depende del medio de comunicación utilizado, que no son per se engañosas, ¿cierto? Pero que hay que mirar si definitivamente, dependiendo del medio de comunicación utilizado, había la posibilidad, por ejemplo, de informar al consumidor, ¿cierto? Vemos anuncios supremamente, digamos, publicidad supremamente, digamos que informativa, por decirlo así, es decir, con gran cantidad de información y medios de comunicación que permiten dar gran cantidad de información, lo cual implica también dar esa información de todos modos de una manera correcta a los consumidores, de una manera más completa, ¿cierto? Una cosa es un anuncio por un medio de comunicación como un periódico a página completa, y otra cosa es alguno que se transmita por YouTube o por un medio de comunicación como la radio o la televisión, en que el tiempo cuenta y el tiempo es oro. En ese sentido, digamos que está muy limitado de pronto, pero hay que informar lo que es necesario al consumidor para que pueda, de todos modos, tener, digamos, una percepción clara del mensaje que se le quiere transmitir, ¿no? Y habíamos dicho desde hace rato y se han establecido, y tal vez desde el año 2013 en un escrito que publicamos, y que recogía más o menos lo que había dicho la SIC, porque no es totalmente novedoso, habíamos tratado de establecer unos criterios, ¿cierto? Que ya la SIC y que la doctrina de vieja data había sentado, ¿cierto?, sobre cómo analizar una pieza publicitaria, ¿no? Para saber si es engañosa o no, ¿no? Que tenga por objeto o por efecto, es decir, no es necesario que el consumidor haya contratado. El análisis se hace desde el punto de vista del consumidor, y esto es importante, ¿no? Cuando hablemos un poco del consumidor medio o consumidor racional, como lo queramos llamar. El tema de que realmente es una buena fe objetiva la que se está midiendo allí, no importa tanto, digamos, la intencionalidad, importa cómo lo tomó el consumidor, y el tema de que los mensajes se toman de manera gramatical y de manera integral. Bueno, ya para ir cerrando y respetando el tiempo de mis colegas y el tiempo planteado, ¿cierto? Hay otros criterios que se deben tener en cuenta, y señalaría dos cosas para ir cerrando. Primero, la ley 1480 hace énfasis en que lo que puede engañar y es susceptible de engañar es la información, o más bien las condiciones objetivas que se inserten en la publicidad. De tal manera que lo que es subjetivo, como este rollo de papel higiénico que nunca se acaba, pues no tiene la vocación de engañar. Todo lo que es subjetivo, ¿cierto? Pero lo que es objetivo, las afirmaciones objetivas, sí tendrían la vocación de engañar. Lo que es laudatorio, lo que es hiperbólico, lo que es fantasioso, no es susceptible de engañar, mientras lo que constituye información sí es susceptible de inducir error, engaño o confusión. Y cierro con esto, con una imagen y con un cuestionamiento que quiero dejarle a mis colegas, y se lo ha planteado al doctor Emilio, ¿no? Algunas marcas venden productos o líneas de pan industrial, al que le ponen en la marca, en la etiqueta y en la publicidad la denominación artesano o artesanal. ¿Es per se eso engañoso? ¿Cómo debe tomarse una afirmación de esas? Cuando un pan industrial tiene una afirmación que dice que es artesano o es artesanal. Y la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué es engañoso? ¿La marca? ¿El mensaje del etiquetado? ¿La publicidad? ¿Y frente a quién es engañoso? ¿Frente al consumidor? ¿Cierto? ¿Frente al competidor? Porque hay, digamos que quien vende pan artesanal no necesariamente va a verse perjudicado por esta utilización. Y bueno, lo que implicaría aquí es que, dependiendo de la perspectiva del destinatario, puede que sea engañoso o no lo sea. Estoy planteando un cuestionamiento simplemente, no haciendo afirmaciones acerca de que
una afirmación por sí sola pueda ser engañosa, dependiendo del bien jurídico tutelado, la competencia, ¿cierto?, la propiedad industrial o los derechos de los consumidores y también de los destinatarios de esta publicidad. Muchas gracias, doctor Emilio. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Vemos en su presentación una discusión que quiero plantear y dejamos aplazada para escuchar primero a María José, pero es la de que su presentación hablaba de información o publicidad, un poco uniendo esos criterios, y también de propaganda comercial, que era un concepto que usaba nuestro anterior Estatuto de Protección al Consumidor. Pero ahora entramos un poco a la discusión de estos elementos y las diferencias que pudieran existir entre estas dos regulaciones del deber de información y la publicidad, porque quiero darle paso a María José Lamus para que nos explique desde la perspectiva de la propiedad industrial cómo en forma temprana y frente a un registro o un eventual registro de una marca se previene la posibilidad de que las personas no sean engañadas a través del propio signo distintivo, y algunas de pronto reflexiones en torno a las denominaciones de origen. No sé si ese punto lo tengas, María José. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Doctor Emilio, muchísimas gracias. Un saludo muy especial. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este panel y un saludo muy especial a mis compañeros de panel y a la asociación por organizar este evento y la invitación que me hacen. Bueno, me corresponde hablar del engaño desde la óptica de la propiedad industrial y el tema es bien especial, porque el análisis no se hace de la misma manera como se plantea desde el derecho a la competencia o inclusive desde el derecho al consumo, sin perjuicio de que se mantienen unas directrices y unas líneas que son muy similares cuando hablamos de engaño, por ejemplo, frente a la protección de la propiedad industrial y el derecho al consumo. Pues, ¿qué es lo que busca evitar las causales de irregistrabilidad del engaño? Pues la necesidad de proteger al consumidor. Entonces, esa necesidad de proteger al consumidor no solamente está en el Estatuto del Consumidor, sino desde que muy temprano, en el Convenio de París para la Protección para la Propiedad Industrial, surge la prohibición de conceder derechos de exclusiva sobre signos distintivos que puedan engañar a los consumidores respecto a ciertas cualidades o características de los productos o servicios que van a identificar en el mercado. Entonces, desde ahí ya empieza a haber una unión o una similitud en la protección del consumidor cuando estamos hablando de propiedad industrial y derecho al consumo. Como bien señalabas al inicio de nuestro panel, pues casi que todas las disposiciones, los regímenes en materia de propiedad industrial en el mundo consagran disposiciones relativas a evitar el registro de marcas que puedan engañar a los consumidores porque devienen del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y no, claramente nuestro régimen de propiedad industrial no es la excepción y la decisión 486 establece una causal específica en la que en las causales absolutas de irregistrabilidad, o sea, aquellas que afectan el bien público, afectan a la comunidad, no podrían registrarse porque podrían generar un riesgo de engaño en el consumidor. Entonces, lo primero que podríamos decir frente a la causal de irregistrabilidad en materia de propiedad industrial es que, como está definida en la disposición, dice que pueden engañar a los medios comerciales y al público en particular. Cuando hablamos de los medios comerciales, podríamos pensar y empezar a entender entonces quiénes son los medios comerciales que pretende proteger la propiedad industrial, mis competidores, todos los que estamos participando en el mercado, y al público en particular, es decir, a los consumidores. Entonces es una causal bastante amplia que le permite y le obliga más bien a la oficina de marcas a evitar ese monopolio que se concede a través de la propiedad industrial, que es la de conceder derechos de exclusiva sobre signos distintivos que podrían generar engaño en los consumidores. Ahora bien, cuando hablamos de signos distintivos que puedan ser engañosos, quiero rápidamente devolverme a lo que sería la génesis de los signos distintivos y qué entiende la decisión 486 por marca. Nos dice, no podrán ser marcas aquellos signos que sean engañosos, pero ¿qué es una marca? Y la decisión 486 nos dice, marca puede ser cualquier signo que pueda identificar en el mercado productos o servicios. Entonces, cuando hablamos de cualquier signo, entendemos, o la decisión 486, que marcas no solamente son palabras, unión de palabras, números, sino que
nos adentramos en la protección de signos distintivos no tradicionales, lo que la jurisprudencia y la doctrina han llamado no tradicionales, a los cuales también se les aplican estas causales absolutas de registrabilidad, y empezamos a pensar desde la óptica del consumidor, no solamente frente a expresiones o empaques como las que nos mostraba el doctor Villalba, sino por qué no signos distintivos como los no tradicionales, como las texturas, los colores, que puedan engañar a los medios comerciales y al público en general respecto a toda esta posibilidad de engaño que trae la decisión 486 en el artículo 135 literal E. Ya aterrizando el tema a los criterios establecidos en la decisión 486, pues fíjense que el artículo 135 no nos trae una enumeración taxativa de las causales de engaño, sino que dice, entre otros, que puede generar engaño respecto a la naturaleza del producto, respecto al origen, la procedencia, el modo de fabricación, las características, entre otras. Entonces, cuando hablamos de características, pues se abre una gran posibilidad de evaluación para que la oficina de marcas determine si en ese momento el signo puede ser engañoso. Y fíjense que aquí hay una característica bien especial y lo ha definido la superintendencia, y es que no se requiere que el signo totalmente sea engañoso. Basta con que una parte de la etiqueta o una fracción de lo que se está incluyendo en la etiqueta sea engañoso en opinión de la superintendencia aplicando estos criterios para que el signo pueda ser negado alegando la causal de engaño. Frente a la causal de engaño hay una particularidad, y yo diría más bien una dificultad que se da al momento de aplicar la causal de irregistrabilidad, y es que recordemos que las normas o las relaciones que se dan entre la administración y el administrado están basadas en el principio de la buena fe, de forma tal que se entiende o entiende la administración que el solicitante del registro per se no está presentando o están tratando de obtener el monopolio de un signo distintivo engañoso porque quisiera de entrada incurrir en actos de engaño frente a los consumidores, sino porque probablemente hay una línea delgada entre lo que podría ser genérico, descriptivo y engañoso, que es ahí donde juega un gran papel y una importancia relevante la oficina al momento de determinar si hay un engaño frente a estas características. Entonces, al aplicar la causal de irregistrabilidad, lo primero que se debe hacer en el momento del examen es determinar si este signo o parte del signo corresponde a un signo que pueda engañar respecto a la procedencia, por ejemplo, y mencionabas las denominaciones de origen. Cuando hablamos de denominaciones de origen, hay una causal de irregistrabilidad orientada exclusivamente a prohibir el registro que contengan denominaciones de origen. Luego se aplicaría la causal de denominaciones de origen, pero podría de manera tangencial estarse mencionando el origen o alguna característica que podría estar generando un error en el consumidor respecto a la procedencia del producto, y en ese caso sería susceptible de registrar la marca. Hay un antecedente muy antiguo que conocemos todos los que hemos trabajado en propiedad industrial, y era la expresión París o la imagen de la Torre Eiffel exclusiva para perfumes de productos de la clase tercera, que son perfumes. Y esto me trae a colación otro elemento que es importantísimo al momento de determinar el engaño. El engaño no es absoluto. Recordemos que las marcas se registran para unos productos, unos servicios determinados, de forma tal que el engaño está directamente orientado a los productos o los servicios para los cuales se está identificando, porque así como la genericidad, lo que es genérico descriptivo para una clase no necesariamente es para otro, pasa exactamente en los temas de engaños, salvo que sean descripciones generales de los productos, sí serían términos engañosos, pero hay que identificar los productos o los servicios para evitar el registro, para prohibir el registro y evitar ese monopolio que se le daría al titular de la marca al momento de entrar en el mercado. Finalmente, ya haciendo uso de los últimos minutos que me quedan, recordar cuál es la finalidad de las marcas. Recordemos que la jurisprudencia y la doctrina nos han indicado unas funciones, 4 funciones básicas de las marcas. La identificación del origen empresarial, porque cada vez que un consumidor identifica o determina si yo quiero
hacer una decisión de consumo frente a un producto u otro determinado por la marca, pues yo estoy orientado a el origen empresarial y es una característica clara de las marcas. Indicación de calidad, porque esos mensajes, esos valores que me está transmitiendo el empresario con una marca es un identificador de calidad. Pero por último, hay una función muy importante y que la jurisprudencia lo ha determinado y es una función de publicidad. Las marcas cumplen per se una función de publicidad porque están transmitiendo a los consumidores unas ideas, una información. En materia de propiedad industrial no existe esta diferenciación entre información y publicidad, sino que per se las marcas conllevan una serie de información que se convierten en un medio publicitario y en ese sentido podrían ser engañosas cumpliendo la función que cumplen los signos distintivos, las marcas particularmente, de ser promotora de la publicidad. No me quiero detener en los criterios porque entiendo que los criterios de consumidor lo vamos a discutir en adelante entre los tres panelistas, pero básicamente eso es lo que tenemos desde el punto de vista de la propiedad industrial, la potencialidad de generar engaño y evitar el registro de los signos distintivos. Otra cosa distinta sería ya a la existencia de estos signos en el mercado, que sería objeto de evaluación, ya sea por las disciplinas del derecho a la competencia o el derecho al consumo, cuando, me imagino, no sé, pensando en un eventual caso en el que un empresario, sin perjuicio de que no obtiene el registro de la marca, pues participa en el mercado, porque recordemos que la marca no es habilitante para estar en el mercado, con signos que podrían ser engañosos, lo que podría llevar a incurrir en otras disciplinas del derecho de los mercados. Excelente, María José. Muchas gracias por tu exposición. Voy a formular una inquietud, no para que la respondas ahora, sino para que la pienses y no me digas, Emilio, tú eres bandido, me corchaste y me pusiste a pensar rápido, pero quería dejar estas preguntas aplazadas para cada uno de ustedes en función de lo que exponen. A ti, María José, te quería preguntar lo siguiente anticipadamente para que lo vayas pensando mientras hacemos unas reflexiones adicionales. Cuando yo analizo la causal de irregistrabilidad por descriptividad de una marca, se prohíben signos que consistan exclusivamente en denominaciones que puedan servir para describir la cantidad o la calidad. Pero ese párrafo cierra con una expresión que suele olvidarse, que es: no se pueden registrar marcas laudatorias o que contengan expresiones laudatorias. Se suele dejar de lado un poco esa parte final del 135 literal correspondiente. Y mi pregunta surge a propósito de la exposición de Juan Carlos, que decía que las expresiones laudatorias, pues no son, por ser subjetivas, no están prohibidas. Y yo creo que allí la ley quiso prohibirlas, protegiendo también el engaño. Entonces quisiera oír tu reflexión, no en este instante, mientras desarrollamos un poco más los argumentos, pero sí volver a ella si tenemos unos minutos adicionales antes de que terminemos esta charla. Bien, yo creo que tenemos delimitada la cancha. Yo creo que todos ustedes han, digamos, fijado su conceptualización del engaño desde la perspectiva de las tres disciplinas. Y yo creo que tenemos que ahora sí, digamos, empezar el partido, si se me permite la analogía, y empezar a delimitar algunos elementos que ustedes señalaron. Lo primero que quisiera preguntarles y conocer la opinión breve de cada uno de ustedes es: entiendo por una exposición inicial de la doctora Claudia Montoya que existe una clara delimitación entre lo que se entiende por información y lo que se entiende por publicidad. Incluso en el Estatuto de Protección al Consumidor, en el artículo 5º, cada una amerita una definición independiente, en el numeral 7º una y en el numeral 12 otra, y capítulos independientes en el Estatuto de Protección al Consumidor. Pero entiendo que Juan Carlos, en su presentación, nos habla indistintamente de información o publicidad. Quisiera, en consecuencia, preguntarles, empezando por la opinión de Claudia, siguiendo por la de Juan Carlos y la de María José, ¿son lo mismo y si el deber de información y la publicidad acaso debe analizarse en cuanto a su contenido y al mensaje mismo que está dando a través de los raseros del deber de información? Es decir, de las exigencias relativas a ser idónea, a ser suficiente, a ser comprensiva, etcétera, etcétera, los 8 adjetivos
más que utiliza la norma? Doctora Claudia. Pues yo diría que son muchas más las diferencias que las similitudes. Toda la información como la publicidad presentan elementos comunes que son característicos de la comunicación, porque en ambos casos hay un emisor, un receptor, un mensaje, un contenido y un vehículo de difusión. Pero hay diferencias que son notorias, podría mencionar más de 9 diferencias que hacen de la publicidad y la información cosas completamente distintas e independientes. Y por lo tanto, al ser diferentes, necesitan un trato diferente. Una primera es que las definiciones de publicidad e información son diferentes en los estatutos legales, luego son conceptos completamente diferentes, porque si conceptualmente son diferentes, pues tienen que tener un trato diferente y generan también distintos derechos. Si uno mira el estatuto, si se repasa el estatuto, el título sexto se dedica o se llama de la publicidad, mientras que el título quinto se titula de la información, y eso no es fortuito. La independencia de los títulos y los capítulos, además, no solo nos indica que los conceptos de información y publicidad son diferentes, como lo estoy mencionando, sino que crea reglas especiales para cada una de esas figuras. Y no permite, cuando uno los lee, no hace posible considerar que entre la información y la publicidad exista una relación de género-especie. Si eso fuera posible, la publicidad estaría regulada dentro de las normas de la información o sus normas habrían sido establecidas como un capítulo dentro del título de la información, cosa que pues, el legislador no hizo. Una segunda diferencia que también creo pues, que es muy notorio es que el concepto de publicidad no se estructura con base en la información del producto, es decir, no necesariamente parte del contenido, de las características del producto, como lo señala el artículo 7, el numeral 7 del artículo 5 del estatuto, sino que la publicidad se basa en la comunicación y el mensaje. De hecho, en el estatuto se define publicidad como toda forma y contenido de comunicación. Entre paréntesis lo digo, es que tenga como fin influir en las decisiones de consumo. Y se define adicionalmente publicidad engañosa como aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o pueda inducir a engaño. Esa es otra razón además suficiente para advertir que entre publicidad e información hay otra diferencia. Una tercera diferencia es que la información, a diferencia de la publicidad, no es subjetiva. O sea, la información es 100% objetiva. Nada más claro pues que la definición que trae el numeral 7 del artículo 5 de la ley 1480, pues que indica que la información es todo contenido, forma de dar a conocer el producto, en cuanto al origen, la naturaleza, los usos, etcétera. Es decir, todo lo que caracteriza el producto, lo que de entrada denota que lo que se debe transmitir son datos específicos. Luego, pues todos los elementos que se refieren a la información son objetivos sin que ninguno de ellos tenga una connotación subjetiva. Eso que dice el artículo 5 también tiene concordancia con el artículo 23 del Estatuto del Consumidor, que exige que los proveedores y productores entreguen información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible e idónea sobre sus productos. Una cuarta diferencia para mí es que la publicidad engañosa no exige que aquello que se comunique deba corresponder a esa veracidad o a esa suficiencia u oportunidad verificable y comprensible, sino pues, que es la que se exige para la información, sino que reprime la que sea engañosa en razón a que su mensaje es susceptible de inducir error o engaño. En cambio, para la publicidad engañosa, en las normas no hay ninguna exigencia de cómo se debe hacer la comunicación o de que se tenga que comunicar algo objetivo. Una quinta diferencia que yo podría señalar es que la información tiene unos mínimos, mientras que la publicidad no. Hay libertad para hacer la publicidad. O sea, el único límite es que no induzca a engaño. Una sexta diferencia es que pues, a la publicidad no se le aplican las reglas de la información, porque si a la publicidad se le aplicaran estas reglas de la información, tendría que tener contenidos mínimos a los que hace la referencia el artículo 24 sobre información. Una séptima diferencia es que la información es obligatoria, mientras que los anunciantes no están obligados a hacer publicidad ni siquiera, podrían no hacer publicidad.
Una octava característica o diferencia es que, y eso ha sido mundialmente pues reconocido por todas las autoridades, es que hay publicidad que cumpliendo con las exigencias de la información puede resultar engañosa. Y de igual manera existen mensajes que sin cumplir, o sea, sin ligarse a hacer manifestaciones objetivas, no engañan al consumidor, pues por lo que, como dice el doctor Villalba, lo que están transmitiendo son mensajes subjetivos. Y pues finalmente creo que, pues voy a referirme a una más, aunque puede haber muchas más diferencias, es que los sujetos sobre los cuales recaen las cargas son completamente diferentes. Por la información son responsables porque lo dice la ley, el proveedor y el productor, y por la publicidad lo son los anunciantes, porque así lo dice la ley, y en ocasiones el medio de comunicación, pues cuando se prueba, además cuando se prueba dolo o culpa grave. Así que yo sí creo que hay unas distinciones muy fuertes, no se pueden tratar de la misma manera y tampoco en un caso se podría determinar con el mismo, como dices tú, rastrero o rapero, ambas situaciones. Son dos cosas completamente diferentes. Perfecto, perfecto. Doctor Juan Carlos, quisiéramos saber su opinión al respecto. Doctor Emilio, bueno, queda muy bien explicado por la doctora Claudia la diferencia entre publicidad e información. Y de hecho no son lo mismo en el Estatuto del Consumidor, por las definiciones que ustedes dos habían, o las diferencias y las definiciones propias que tiene cada una al interior de la norma. Lo que pasa, y lo que querría señalar para complementar y generar unos complementos acerca de lo que han dicho ustedes es que, claro, la finalidad de la publicidad no es informar. La publicidad realmente lo que quiere es vender, es transmitir unos mensajes que capten, digamos, al público o le transmitan al público pues unas sensaciones y digamos, ideas sobre lo que es un producto o un servicio. ¿De acuerdo? La publicidad vende, la publicidad seduce y la información, al ser objetiva, pues en ese sentido tiene que ceñirse más a lo que verdaderamente es, digamos, objetivamente cierto. Lo que pasa es que, pues hay publicidad sin información, ¿no? Uno puede ver Johnson & Johnson, el lenguaje del amor, un bebé, la mamá, una escena muy tierna y simplemente sale la marca y ahí está la publicidad. No había información. Eso es, digamos que son mensajes totalmente subjetivos o digamos que allí que tienen una connotación diferente, mientras que hay publicidad y mucha se vale de la información, es decir, la publicidad es un vehículo de la información que necesita el comerciante, el productor o proveedor, digamos, el anunciante en los términos de publicidad, para transmitir una idea sobre lo que está vendiendo. Entonces la publicidad se vuelve un canal, un vehículo de la información, y la información en ese sentido, claro, allí ya se ajusta la definición y se ajusta a los requisitos que señalaba usted del artículo 23. Lo que pasa es que la información que se incluye en la publicidad es menos exigente en el sentido, y estaba pensando ahorita en la comparación con un etiquetado, ¿no? Las normas sobre etiquetado son puntuales y exigentes en cuanto a lo que se informe y digamos, imponen mucha información, evidentemente. Mientras que en la publicidad, digamos que no se requiere esa información, la información se va a analizar básicamente desde el punto de vista del mensaje y del análisis que el consumidor recibió del mensaje. Porque allí vamos ya a extraer la información que dio el anunciante para saber si con base en esa información el mensaje fue claro o si por el contrario pudo inducir a error, engaño o confusión al consumidor y de golpe hubo una falla en la información. No necesariamente tendrá que cumplirse todos los requisitos del artículo 23, ¿cierto? Pero lo que se va a analizar es si esa información de todos modos fue idónea para que, junto con todo el contexto del mensaje, porque puede dar una información que allí me diga una cosa, ¿no? Pero luego unas imágenes y unos sonidos que me digan otra cosa y que de golpe el consumidor no solo con información, sino en el contexto del mensaje haya podido ser inducido a error, engaño o confusión. Entonces, eso era lo que quería, digamos, anotar sobre aquello. Perfecto, perfecto. Nos quedan, este panel creo que daba para más de una hora, obviamente, lo he constatado. Vamos a oír la opinión de María José porque tengo un elemento fundamental del análisis y les rogaría en ese elemento ser muy puntuales.
Y recuerden, tenemos aplazado el elemento de el que se engaña es el destinatario del mensaje, el consumidor, y qué criterio o qué rasero vamos a tomar para analizar a ese destinatario del mensaje. Necesitamos oír sus opiniones en relación con el consumidor medio, el consumidor racional, etc. Pero María José, ¿tú qué opinas de información versus publicidad y lo que estamos planteando? Bueno, la buena noticia es que desde el punto de vista de la propiedad industrial, esta discusión entre información y publicidad no se da básicamente por la naturaleza misma de lo que es la propiedad industrial. Cuando nos vamos a la definición de marca, pues marca es cualquier signo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. La marca, el signo por sí misma, debe transmitir al consumidor y debe darle la a través de los distintivos, que es lo que busca atraer la propiedad industrial en los consumidores, ser el elemento suficiente para comunicar y para atraer a los consumidores de forma tal que estas discusiones frente a información y publicidad no se dan en el marco o en las discusiones o en la revisión de registrabilidad en materia de propiedad industrial, porque, pues como lo he dicho, por sí mismo el signo distintivo debe identificar, servir como medio de publicidad, inclusive identificar el origen empresarial de los productos o los servicios que se está identificando. Inclusive, es política de la Superintendencia de Industria y Comercio y está regulado en la circular única que aquellos signos distintivos que tienen una gran cantidad de información, pues no logran tener una distintividad, porque ¿qué es lo que estoy tratando de identificar? Es el signo, y cuando trae una información de más, que se podría llegar a confundir lo que es la información en un empaque respecto a ciertas características del producto, pues eso no hace parte del signo distintivo, y la Dirección de Signos Distintivos lo que hace es emitir un requerimiento diciéndole al solicitante, mire, indique realmente cuál es el signo que va a identificar. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el examen de registrabilidad, ¿cuáles son aquellos elementos sobre los cuales se va a conceder el derecho exclusivo? Entonces, repito, estas discusiones respecto a publicidad e información no se dan en materia de propiedad industrial, son absolutamente válidas y valiosas cuando nos vemos ya evaluando algún tipo de, alguna otra causal de irregistrabilidad, por ejemplo, la de competencia desleal, que yo creo que es otro panel y inclusive una tarde completa para poder evaluar esa situación. Y quiero devolverme, Emilio, a la pregunta que me hacías de los términos laudatorios. Fíjate que la causal de irregistrabilidad, descriptividad y genericidad se dice que no se concederán aquellos signos que exclusivamente correspondan a la descripción de las características o de los géneros, inclusive los términos laudatorios, es decir, aquellos que me dan o me describen unas características de superioridad a los demás de su clase. Entonces, en materia de propiedad industrial, a diferencia de lo que pasa en derecho al consumo, los términos laudatorios están absolutamente prohibidos y no serían registrables ni protegibles, sin perjuicio de que en materia de derecho del consumo podrían ser registrados. Entonces, ahí vamos viendo las diferencias entre las diferentes disciplinas, cómo lo que podría ser marca no podría estar, no podría ser, o al contrario, más bien lo que podría no ser registrado podría ser usado en campañas publicitarias o en información o en términos laudatorios. Desde el punto de vista del derecho al consumo, no se concede derecho de exclusividad sobre eso, pero el titular deberá evaluar si hay una línea delgada en lo que está utilizando con esos términos laudatorios, porque si bien no le conceden derechos, podría ser objeto de investigaciones en materia de consumidor, y pues de eso creo que saben más ustedes que yo. Bueno, respecto a los criterios de consumidor, ¿vas a pasar por el mismo orden? No, pues sigue tú y así nos devolvemos. No hay Bueno, perfecto. Entonces, frente al criterio de consumidor en materia de propiedad industrial, la jurisprudencia del tribunal, si bien no ha tenido grandes desarrollos, sí ha mutado desde hace 20 años a lo que pasa hoy en día. Hace 20 años se consideraba que el consumidor era un consumidor que debía ser protegido, que debía ser absolutamente protegido, porque lo que en derecho al consumo se llaman asimetrías
debería estar protegido por la legislación. Hoy en día no, hoy en día el tribunal nos dice, mire, dependiendo del producto o del servicio, habría que identificar qué tipo de producto o de servicio se está identificando con la marca para saber si estamos frente a un consumidor medio, un consumidor selectivo o un consumidor especializado. Por ejemplo, en temas de tecnología, herramientas tecnológicas y todo lo que vemos hoy en aparatos, pues el consumidor que está orientado a consumir y adquirir estos productos es un consumidor especializado que sabe lo que está comprando y que presta atención en lo que está comprando, y de esa misma manera, pues el análisis del riesgo de confusión frente a los productos o los servicios en el mercado, que es el segundo elemento, se analiza de una manera distinta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con productos altamente especializados, por ejemplo, en construcción, equipos biomédicos que tienen un mercado y un nicho de mercado especializado, pues difícilmente el consumidor al que va dirigido ese tipo de productos se va a confundir porque sabe lo que está comprando, cosa distinta cuando nos encontramos frente a productos de consumo masivo, como serían los productos alimenticios, en los que el consumidor seguramente no presta la atención necesaria para al momento de hacer la decisión de consumo y la selección, y en esos criterios sí se evalúa. Entonces, en materia de propiedad industrial, la respuesta es depende. Depende de los productos y los servicios, y ahí se evalúa el tipo de consumidor que estaría orientado a hacer la selección. Excelente, María José. Muchas gracias por tu explicación. Quisiera preguntarle a la doctora Montoya, ¿por qué reivindicar al consumidor racional? Yo creo que aquí hay un punto de partida y está un poco basado también en a lo que se refiere María José, y es que el estatuto nuestro, pues nuestras normas de competencia desleal están fincadas en el tema del Convenio de París, por lo cual esos criterios de que cada caso se debe mirar de manera particular también aplica para los temas de competencia desleal. Ese es un primer punto. Ahora, hay otras situaciones que la publicidad es percibida por múltiples personas y no está dirigida a todas ellas, sino a un consumidor objetivo que utiliza los productos o servicios ofrecidos. Por eso es muy importante identificar al consumidor racional y no recurrir a una definición general. Por eso es que yo hablo de reivindicarlo, porque cuando se hace solamente una definición de quién es el consumidor racional y lo catalogan siempre como un consumidor medio, eso es un error porque cada caso debe definirse. Pero además de ello, no basta con determinar cuál es el consumidor objetivo o el target al que se dirige la pieza publicitaria, sino que se debe analizar la actitud que el destinatario toma frente a la publicidad. Yo me he referido, cuando tú me preguntas así, a la importancia de entender los insights del consumidor al que pertenece, pues ese grupo, el insight del consumidor dentro del grupo al cual pertenece, al target al que se dirige el producto. Entender lo que percibe ese grupo de consumidores o ese promedio del grupo de ese grupo, o el promedio pero de ese grupo a través de sus sentidos. Y eso es muy importante digamos, porque hay muchas formas hoy en día de comunicarse. Hoy los destinatarios tienen distintas formas de comunicarse y los anunciantes de hoy se adaptan a esas formas y a esas comunicaciones que usan los destinatarios, a la forma como ellos se comunican. Y eso lleva a concluir que hay grupos objetivos que frente a una pieza definitivamente no son susceptibles de engañarse, o hay ciertos grupos generacionales que definitivamente no son susceptibles de engaño. Así que en cada caso, yo creo que sí es importante analizar el target del producto, el producto en sí mismo, para qué se compra, en qué ocasiones se compra, máxime si se tiene en cuenta que aunque la publicidad sea pública y pueda ser vista por muchos, solo se dirige a algunos. Creo que esto es muy importante, así se ha referido el Tribunal Andino, hay muchísimas decisiones del INDECOPI y también ha habido, sin ser, digamos, muy rica la jurisprudencia en esto, nosotros también a partir del Tribunal de Bogotá también ha habido ciertas aproximaciones, pero creo que esa es como la tendencia y lo que es justo para efectos de referirse a un consumidor racional. No puede ser una frase suelta donde por una sola persona
Bueno, pero ahí hay otras cosas que quisiera también decir. Teniendo en cuenta el entendimiento racional, el entendimiento racional que el consumidor al que van dirigidos los mensajes le da los mensajes publicitarios, si el error es generalizado, podría asumirse que el error se origina en el mensaje y que el anunciante es responsable. Por el contrario, si el error se presenta en unas pocas personas, posiblemente ese sea atribuible a las personas y no a un anunciante. Ese sería otro elemento. Otro punto que habría que tener en cuenta es que no se convierte en falso o engañoso una afirmación solamente por el hecho de que sea malentendida irracionalmente por un segmento insignificante o que no sea representativo de las personas a las cuales ese mensaje está dirigido. Yo verdaderamente discrepo de afirmaciones que uno escucha en decisiones que indican per se que la publicidad es altamente lesiva o que el consumidor racional en general hace análisis descuidados o simplemente las que no miran un mercado específico. Siento que esa no es la manera de determinar un consumidor racional y por eso creo que la línea que está tomando el Tribunal Andino desde hace mucho tiempo, pues es justa con lo que realmente debe ser el consumidor racional y con lo que hoy en día podemos ver cómo se comporta el consumidor. Tiene formas de comunicación supremamente diferentes. En algunas ocasiones hemos puesto un ejemplo de los productos de higiene femenina que pues no están destinados a ser consumidos por hombres. Pues, por lo mismo, pues si un hombre se ve engañado por ese mensaje, pues definitivamente eso no es un tema que importa al derecho. Entonces, por eso hay que verlo en cada caso particular y esa es la reivindicación del consumidor racional a la que yo me refiero. Excelente. Doctor Juan Carlos, yo voy a escuchar su opinión, pero no quiero dejar, porque estamos sobrepasados en el tiempo, de tener la oportunidad de contestar dos preguntas que nos hacen en el chat. La doctora Natalia Fernández nos pregunta, y me voy a tomar la licencia de hacerlo, salvo que ustedes tengan mejor opinión o complementación a la respuesta que pueda dar. Ella nos pregunta, en primer lugar, ¿qué medios de prueba se pueden usar para demostrar el engaño y en particular cómo se demuestra, cómo percibe el consumidor una determinada pieza publicitaria o un signo distintivo? Yo quiero tomarme la palabra para poder responder un poco rápido, habida cuenta del tiempo, y fundamentalmente uniendo las dos preguntas diría que la jurisprudencia un poco enseña que uno podría determinar, con la explicación que Claudia acaba de dar, el círculo de destinatarios de un mensaje, que generalmente debe hacerse teniendo en cuenta el conocimiento según tenga un consumidor medio o un consumidor racional, como ya lo he expuesto. El segundo paso es establecer la impresión y las expectativas al percibir el mensaje, es decir, medir el entendimiento que tienen sobre las prestaciones ofrecidas ese grupo de destinatarios. Posteriormente, lo que enseña un poco la jurisprudencia en los pasos es confrontar la impresión y las expectativas del destinatario con la realidad para advertir si realmente fueron engañados. Y que el medio de prueba que suelen ser utilizados en un proceso, pues son las encuestas o estudios demoscópicos para determinar si ese grupo de destinatarios realmente con el mensaje publicitario pudieron haberse o no engañados. Yo anticipo esa respuesta con esos criterios porque, pues por cuestiones de tiempo, si ustedes tienen alguna complementación o discrepan de lo que acabo de decir, pues podemos contestarle a Natalia. Sin perjuicio de oír en unos minuticos a Juan Carlos Villalba sobre su posición de cuál es el estándar que tenemos en cuenta en consecuencia para determinar el engaño, que también complementa pues la pregunta que nos están haciendo en el chat. Y si alguno tiene algún comentario adicional al que hice, pues muy bienvenido. Juan Carlos, en un minuto. Bueno, sobre la pregunta que hizo Natalia, no creo que quedó bien condensado los criterios, quedaron bien condensados los criterios en su respuesta, doctor Emilio. Aprovecharía para dar una posición que, digamos, lo que diría es que acerca de lo que es la noción de consumidor, el estándar de consumidor, llamémoslo así, ¿cierto? Frente al tema de que, por ejemplo, en publicidad se ha utilizado el criterio de consumidor medio, ¿no? Lo llamaron consumidor medio racional y yo no considero que necesariamente sean criterios iguales. Considero igualmente, como dijeron mis antecesoras, que
no necesariamente el criterio es el mismo, por ejemplo, al analizar un tema de competencia desleal o un tema, digamos, de signos distintivos o de propiedad industrial. En derecho al consumo yo defendería la irracionalidad de los consumidores. Y yo defendería el tema de que hay un consumidor medio y tiene que haber un estándar de comportamiento, evidentemente, porque no se puede permitir tampoco, ¿cierto?, que los torpes, los ilusos, desgasten a las autoridades administrativas por indebidas comprensiones de lo que normalmente una persona razonable entendería como, digamos, como un mensaje que todo el mundo es capaz de captar en su entendimiento, ¿cierto? Decían que un señor en la India demandó a Axe porque el efecto Axe con las mujeres jamás se le dio por más de que lo usaba, pues bueno. Entonces son temas casi caricaturescos. Sin embargo, lo que diría es que la racionalidad está en juego, la racionalidad está por las neurociencias y por la economía del comportamiento, que comenzó hablando inclusive de una noción que es la racionalidad limitada, ¿cierto? Entonces ahí yo me preguntaba hace días y decía, bueno, la racionalidad limitada según la teoría de la economía del comportamiento, la racionalidad de los consumidores, ¿cierto? Entonces, eso implica que el consumidor es irracional o que sus decisiones son irracionales. O sea, lleva a ser la afirmación per se. No, pero sus comportamientos podrían, digamos, que tener un alto grado de irracionalidad en algunos casos, ¿no? Digamos que he estado, claro, leyendo a Kahneman, a Richard Taylor, inclusive a Anna Ariely, este texto, Las trampas del deseo, que muestran inclusive desde las heurísticas, los sesgos, hoy en día desde la manipulación algorítmica y las neurociencias, cómo la percepción del consumidor puede, digamos, verse manipulada, ¿no? Y de todos modos ese ser, ese homo economicus racional y maximizador, ¿cierto? Y que procura eficiencias con sus decisiones se vería cuestionado hoy en día inclusive desde la misma teoría económica. Entonces, la racionalidad está en juego, diría, o más bien está cuestionada, ¿cierto? Y hablaríamos de un consumidor medio, pero el consumidor medio en derecho al consumo, teniendo en cuenta estas teorías, básicamente corresponde a una persona que hace análisis superficiales de la publicidad, personas que normalmente son descuidadas, tienen sesgos, tienen atajos, no comprenden bien, no se informan. Digamos que ese perspicaz e informado, inclusive el que se hablaba por las autoridades europeas, está siendo cuestionado, inclusive, y ese consumidor medio pues entraría a estar en un estándar, pero en un estándar ya no de racionalidad y de concepto de buen padre de familia, sino de un consumidor medio, evidentemente no un torpe, porque no podemos ser torpes en las decisiones de consumo que tomemos, pero una persona que se informa poco, que se confía en la publicidad, que toma atajos, que teniendo inclusive información técnica sobre algunos temas, la evita y lo que hace es un poquito mirar la percepción de todo el mundo sobre un bien o un producto para tomar una decisión de consumo. Entonces esa sería, digamos, que el estándar. Y una cuestión muy puntual que me llama la atención porque hablaban del consumidor target y ese asunto me ha cuestionado también, en el sentido en que si se debería, el consumidor medio es uno solo o el consumidor medio debe analizarse específicamente frente a unas categorías. Me refiero a que, y me acordó la doctora Claudia, el doctor Jekyll, con el ejemplo de los productos de higiene femenina, porque hace tiempo él utiliza también ese ejemplo y una publicidad que hubo sobre el tema. Pero digamos que en ese sentido lo que yo considero es que los derechos de los consumidores o desde la óptica del consumidor, por ejemplo, desde el punto de vista de una investigación administrativa, son intereses generales. Hablamos de protección de derechos colectivos y de intereses difusos. En esa medida, tal vez yo no sea digamos, o un hombre no es una persona que sea el target de esos productos y evidentemente no quien los usa, pero sí estaría legitimado inclusive y podría en algún momento, si se da cuenta de que hay una información o una publicidad engañosa, legitimado para que por vía de investigación administrativa se puedan proteger los intereses generales, en este caso de las consumidoras. Por vía jurisdiccional puede cambiar un poco el tema. Ya porque hay que hacer un análisis, a mí me parece, lo que he analizado estos años, contextual, ¿no? Recuerdo el caso del precio irrisorio
y de la persona que así quería hacerse valer que le vendieran una Toyota Hilux por 14 millones de pesos, y el juez, y en el proceso se evidencia que esta persona era un consumidor que llamó la SIC en esas sentencias de precio irrisorio consumidor sofisticado, que corresponde a la minoría de los consumidores, pero que evidentemente no podía tomar un provecho indebido de un error en la información del precio. Y en consecuencia, digamos que se evidenció en contexto que este no era un consumidor medio o una persona que de todos modos no sabía de vehículos. Y yo creo que en ese sentido eso tiene algún grado digamos, de admisibilidad, ¿no? Digamos que para bien y para mal, ¿no? También para evitar abusos, pero también a veces para proteger, porque puede haber consumidores más débiles que otros, ¿no? Personas que de pronto sí podrían haber sido objeto en un caso específico de un engaño, cuando digamos que el promedio, por sus condiciones sociales, culturales, de pronto no tenga la misma comprensión que el resto de los consumidores, y el juez allí se iba a tener que hacer de pronto una protección mayor. Eso es eso. Vale, ustedes siempre los panelistas lo ponen a uno a sudar como moderador en función de que sabe que está desfasado del tiempo y que tenemos muchas más cosas que tratar. Yo le daría la oportunidad a Claudia y a María José, pero por favor les rogaría en un minuto para respetar, digamos, el horario que le comunicamos a nuestros usuarios y consumidores de este panel, que usáramos un tiempo muy pequeño para resumir el tema. Y a propósito de lo que decía Juan Carlos, me vino a la mente cuando mi hija me dice: papi, ¿me compras las toallitas, por favor, ya que vas al supermercado? Y que sean con alitas, que sean absorbentes y que sean de noche. Entonces, a mí me ha tocado comprar productos de mujeres por esa razón. Claudia, doctora Claudia, porfa, no se me vaya a extender mucho y por favor sintetice un poquito en un minuto la posición que quieres expresar. Bueno, con el ejemplo tuyo estoy segura que no te engañas, porque ya vas con unas indicaciones del consumidor. Voy con Pero copia. bueno, no, simplemente dos temitas. Yo no creo que el consumidor sea descuidado. Y de hecho el Indecopi ha explicado qué significa el tema del descuido, y también lo ha hecho el FTC, sino que lo que se quiere decir con eso es que al consumidor no se le debe exigir un análisis profundo, detallado. No se espera de él que recurra a interpretaciones complejas, sino a interpretaciones más naturales. Eso como primera medida. Y otro punto, rápidamente, es que también las leyes, independientemente de que tengamos un estatuto que está basado en la simetría, etcétera, las normas no están para proteger a unas pocas personas que, como decía el doctor Villalba, o tienen una debilidad o no entienden, porque al final del día, y aunque suene un poco crudo, pues las leyes no son para eso, sino habría que existen leyes especiales para personas que pronto tienen incapacidades, por ejemplo, pero no porque haya un consumidor eventualmente débil, se tenga que salir de no identificar cuál es ese grupo al cual se dirige la publicidad. Inclusive en ese grupo en el que se dirige la publicidad podría haber una persona que tenga una afectación en el momento de tomar una decisión, y no por esa persona se podría calificar que existe una publicidad engañosa. Eso sería de mi parte. Gracias, Emilio. Excelente, excelente, María. Excelente, Claudia, perdóname. María José, ¿tienes algo que complementar en un minuto? Sí, rápidamente, y no quiero pues poner el cascabel del gato, o tal vez sí, yo me aparto un poco de los planteamientos, porque yo creo que el mercado ha evolucionado, y si lo vemos únicamente, por ejemplo, en el mercado colombiano, en el que hoy hay registradas cerca de 600.000 marcas, en la que el consumidor se expone a diferentes medios en los que toma decisiones de consumo. Ya no son decisiones de consumo en el mercado tradicional, sino a través de redes sociales, a través de diferentes plataformas. Pues el consumidor dejó de ser ese consumidor que no presta atención en lo que está haciendo, sino que por el contrario cada vez es más especializado y llega a ser un consumidor selectivo. Y es la razón por la cual en las marcas llegan a generar
un punto determinante en esas decisiones de consumo, pero también le corresponde a los consumidores lograr identificar los signos, lograr identificar las marcas y saber en qué mercado está. Yo particularmente, y es mi posición personal de lo que he visto en el mercado y cómo están los empresarios tratando de llegar a nuevos mercados, a nuevos empresarios con signos distintivos, tratando de captar consumidores en unos nichos muy especializados. Eso hace que pensar en unos consumidores especializados hace que el consumidor de la misma manera se especialice, porque no es lógico que el mercado esté corriendo a unos ritmos donde quiero llegarle a través de tecnologías y de cosas muy especializadas a mi nicho de mercado, si el consumidor no toma decisiones pensadas y siendo selectivos, claro. Nuevamente, reitero, dependiendo de los productos o los servicios, pero yo creo que cada vez el mercado es más especializado y nos lleva a que de la misma manera el consumidor sea selectivo y especializado. Excelente. Bueno, yo quería cerrar con unas conclusiones del panel, pero creo que las conclusiones devienen de lo que ustedes mismos han explicado. Yo creo que hemos abarcado desde las tres perspectivas del derecho de los mercados, la competencia, el consumo y la propiedad intelectual, que yo siempre uno a ese conglomerado llamado derecho del mercado. La regulación del engaño. Creo que hemos visto tres perspectivas muy bien desarrolladas, muy consistentes, y hemos llegado a desarrollar algunos elementos asociados a pues los criterios que deberían tenerse en cuenta para establecer ese engaño en cada una de las disciplinas y en general pues en el diálogo de fuentes, porque cada disciplina necesariamente no es una isla respecto a la otra. La conclusión final que nos queda del panel es que tenemos que hacer otro y seguir profundizando en esto, porque Juan Carlos ya nos tocó temas de inteligencia artificial y consumo, temas sobre los que he escrito, y haciendo una publicidad política no pagada, próximamente se desarrollará en un congreso que él como presidente de ICODECO está organizando. A Claudia Miranda, muchas gracias por coordinar esto. A Natalia Fernández por sus dos preguntas, muy oportunas, muy válidas. Quisiéramos haber desarrollado en función de la respuesta muchos más criterios, como el tema de, por ejemplo, tomar el mensaje en toda su extensión y no individualizarlo o separarlo, y algunos otros criterios que van inmersos en la pregunta de cómo se percibe el consumidor una pieza determinada publicitaria o un signo distintivo. Pero pues no siendo más el objeto de la presente, diría que siendo las 7:20, Claudia ya también nos está jalando las orejas. No, Y ni más faltaba, muy Claudia, interesante. te dejamos a ti para que también despidas en nombre de la asociación a todos los quienes se conectaron con Bueno, nosotros. sí, muchas gracias a ti por haber sido el moderador, a nuestros panelistas darles el agradecimiento, decirles que siempre bienvenidos en la asociación, a las personas que se conectaron tanto por aquí como por Facebook, que estábamos transmitiendo live en Facebook, y sin más, pues invitarlos a nuestra próxima mesa redonda, que será el 5 de octubre, y se tratarán temas para hacer una actualización en doctrina y jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la competencia desleal, el consumidor, datos personales, etcétera. Tendremos a 4 expositores de primer nivel y toda la información pues la pueden encontrar en nuestras redes. Gracias, Claudia. Gracias a todos, muy amables por Gracias. haber aceptado la Muchas invitación. gracias. Buenas Que noches. pasen buena noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.